Y hasta aquí llega la Bundesliga en 2024 porque con una nueva jornada más, el Bayern acaba como campeón de invierno y hasta 2025 no volveremos a ver fútbol alemán. Yo soy Andrés Valls y hoy toca analizar la jornada 15 de la Bundesliga, aquí, donde las naranjas son vida. El parón navideño es la tradición habitual de todas las navidades y de todos los años en la Bundesliga y este curso no es para menos, aunque sí es un poquito más corto, porque cada año el parón navideño es menos parón y es más pausita, ¿vale? Porque hace un par de años era un mes, paraban el 20 y no volvían hasta el 20 y ahora pues ya son 3 semanas, hay mucho calendario que meter con muchos partidos que meter. De hecho, en enero tenemos 5 jornadas de Bundesliga, si no me equivoco, teniendo en cuenta que hay una parón. Creo que son 2 jornadas intersemanales en enero, o sea que hay muchísimo fútbol, pero hay parón navideño también porque además el clima no permite disputar el fútbol al mismo nivel que durante el resto del año. Con la última jornada de la Bundesliga hemos tenido muchas cosas que comentar. Hay una que es la principal, más importante, que es lo que encabeza el vídeo, porque hay una persona que claramente queda señalada de este último tramo de Bundesliga antes del cierre de año natural. Pero antes de eso tenemos que, uno, recordar que os suscribáis, que le deis un me gusta, que mováis un poco el vídeo, que los últimos 2 vídeos, el del Mainz, os lo recomiendo también que lo veáis porque es muy chulo y habla en concreto del Mainz, del que no hablaremos tanto hoy, y porque el del Nelson Valdez, que también es una entrevista muy chula, que también os recomiendo que veáis, no han tirado tanto, pero el resumen de la jornada pues siempre suele ir muy bien, así que para que siga yendo igual de bien, dejad un me gusta y suscribiros al canal. Y lo segundo que tenemos que hacer, antes de empezar con cualquier tema en concreto, es hablar de los resultados y de la clasificación, como siempre. En cuanto a los resultados, ya los tenéis en pantalla. El Bayern le metió una soberana paliza al RB Leipzig con un 5-1 brutal. El Holstein Kiel hizo lo mismo ante el Augsburg en lo que es una sorpresa brutal y una de las partidos más extraños de la Bundesliga este curso. El Werder Bremen, que también goleó al Unión Berlín 4-1. Luego está el caso del Hoffenheim, que perdió 1-2 ante el Borussia Mönchengladbach, que consigue ganar 2 partidos seguidos por primera vez en, yo tengo la sensación, 20 vidas. El Eintracht, que pierde 1-3 ante el Mainz, a pesar de que el Mainz tuvo un expulsado. El Stuttgart, que pierde 0-1 ante el St. Pauli. El Leverkusen, que gana 5-1 al Freiburg. Y el Bochum, que gana 2-0 al Heidenheim antes del Dortmund, que podía haber dado una herida mayor al Wolfsburg, pero al final únicamente 1-3 para el equipo de Nuri Sahin. Estos resultados, para empezar, nos dejan que Holstein Kiel y Bochum han conseguido ganar un partido de fútbol en la misma jornada, al mismo tiempo que el San Pauli. Es alucinante, hablaremos de esto luego. Y después también nos dejan la siguiente clasificación con Bochum y Holstein Kiel último y penúltimo, pero no en una situación tan dramática. Bochum es cierto que está a 8 puntos de la permanencia directa, pero ya está a 4 el Heidenheim, que empieza a sentir sudores fríos y empieza a mirar un poco hacia detrás. Luego tenemos ahí el Hoffenheim y el St. Pauli, que cogen algo de respiro, aunque el Hoffenheim se va metiendo un poquito más en el lío, así que igual el problema no era Pellegrino Matarazzo, amigos del TSG. Luego el Augsburg, que está otra vez en la zona Augsburg. El Unión Berlín, que se cae últimamente un poco en las últimas jornadas y no es capaz de marcarle un gol ni al arco iris. El Wolfsburg, que suma ahí 4 puntos de diferencia. El Stuttgart, que está ahí ya con 23. Y ahora aquí empieza ya sí el batiburrillo, porque tenemos al Freiburg noveno con 24, al Gladbach octavo con 24, al Werder Bremen séptimo con 25, al Borussia Dortmund, que se recompone un poco, sexto con 25, empatado a puntos con el Mainz, amigos, que está en quinta posición, a 2 de Leipzig y Eintracht Frankfurt, que ya se han caído claramente de la pelea por el título. Una pelea en la que encabeza el Bayern, que es campeón de invierno. Bayern, por cierto, que lleva 37 años seguidos sin perder su último partido del año y además lleva 12 años seguidos ganándolo, tremendo. Y que él tiene al Bayer Leverkusen segundo a 4 puntos después de una victoria importantísima ante el Freiburg. Estos partidos nos dejan 3 claves a comentar. La primera de ellas es lo que encabeza el vídeo: debe despedir el RB Leipzig a Marco Rose, porque la situación es dramática. Les cayó un 5-1 del Bayern con un meneo tremendo, en ningún momento dio la sensación de que el partido peligraba para el equipo de Kompany. De hecho, yo creo que podía haber acabado con un par más de goles el equipo, porque por ejemplo Harry Kane no marcó. Exhibición brutal de Jamal Musiala, exhibición brutal de Michael Olise,
con críticas y hace un partido tremendo. Exhibición tremenda también de Dayot Upamecano, que claro, el pobre Eric Dier, pues con él en el campo, sin Upamecano, pierden ante el Mainz. Sin Dier en el campo, con Upamecano, ganan 5-1 al Leipzig y además dando muy buenas sensaciones defensivas. Con un grandísimo también Alphonso Davies, que con cada jornada que pasa se va creciendo poco a poco más, y sobre todo con un Joshua Kimmich tremendo, que les deja como campeones de invierno con 4 puntos de distancia por encima del Bayer Leverkusen. Para empezar a comentar este partido tenemos que hablar de un primer minuto loquísimo. Error en salida de balón del RB Leipzig, no fue el único que hicieron en el partido. Luego hay un tacón brutal de Harry Kane, marca gol, se la asiste Musiala, gol que es de Musiala, o sea, la asiste Olise, gol que es de Musiala, pero en realidad es más en propia de Nicolas Aibal que otra cosa. Y luego Openda le rompe por completo los esquemas a Kim Min-jae y acaba asistiendo a Benjamin Sesko, que marca un buen gol, pero a partir del minuto 1,5, es decir, del primer minuto, que por cierto es la primera vez en la historia de la Bundesliga que se marcan 2 goles en los primeros 2 minutos, brutal, es lo único que vimos de Leipzig en el partido. Hubo algún acercamiento medianamente peligroso, pero al final siempre acababan decidiendo mal y no consiguieron hacerle más daño al Bayern, ni desde el planteamiento inicial de Marco Rose, que fue claramente encerrarse atrás, porque aunque tenían jugadores, aunque había algo de bajas, tenían jugadores para pelearle un poco el balón al Bayern, se encerraron atrás y no consiguieron hacer nada. Y luego durante el partido, Marco Rose tuvo un poco de inacción, estaba más preocupado en protestar al árbitro y en gritarle, e incluso en algún momento insultarle, luego lo hablaremos, que en verdaderamente hacer que las cosas funcionaran para su equipo. Los cambios no le ayudaron, no consiguió activar a sus jugadores. Empiezo a ver signos de desconexión entre plantilla y entrenador. Empiezo a ver la posibilidad de que la plantilla ya no crea al 100% en las ideas de Marco Rose, y esto es peligrosísimo. Se ha dicho que no peligra su puesto, pero para empezar creo que debería peligrar, o al menos creo que deberían analizarlo. O sea, no creo que deba ser despedido, pero al menos un análisis. No dar por hecho que, no, 4ª posición, ya estamos bien. No, amigo, es que hace 2 meses estabas en la pelea por la Liga. Y tú solito te has salido de ella, porque el Bayern ha tropezado por el camino y tú no has conseguido aprovecharlo. Entonces, bueno, pues el Leipzig empieza a ir un poco a la deriva, sigue habiendo una falta brutal de mentalidad ganadora en el equipo. Le podían hacer daño al Bayern, tenían las armas para hacerle daño al Bayern. Si el Mainz pudo hacerle daño al Bayern, el Leipzig no fue ni capaz de hacerlo. Y también en defensa venían de ser una de las mejores defensas de la liga. De hecho, la segunda liga con menos, el segundo equipo con menos goles encajados les mete 5 el Bayern, brutal. Y se han sentido absolutamente inferiores. De verdad ha sido como si el Leipzig fuera el Holstein Kiel intentando a mantener el 1-1, a rascar lo máximo posible, y no es el caso. Con el presupuesto, con el trabajo que hace todo el grupo futbolístico de Red Bull y con el entrenador que en teoría se supone que es Marco Rose y la plantilla que en teoría se supone que tiene el RB Leipzig, deberían ser capaces de pelearle muchísimo más al Bayern München, y al menos de que no sea un baño brutal como fue el del equipo de Vincent Kompany. Lo que decía antes de Marco Rose, que estaba más preocupado en protestar y tal, le sacaron amarilla a él, le sacaron amarilla a su segundo entrenador, y estaba muy afectado, y se nota que Marco Rose siempre es un entrenador muy vehemente, pero se notaba que estaba prácticamente desesperado y muy nervioso, porque estuvo protestando todo el rato, muy enfadado. De hecho, se llegó a escuchar en la retransmisión justo antes del final de la primera parte algo como "Du bist scheiße", que quiere decir algo así como "eres mierda". No sé si dijo "Du bist scheiße" o "Das ist scheiße", que puede ser que sea "esto es mierda", pero básicamente usando palabrotas, muy enfadado, y de hecho casi es expulsado. A mí me parece que tenían motivos más que suficientes para mandarlo a la grada, porque era una cosa constante con el cuarto árbitro, tremenda. Hay que decir que dicen que no peligra su puesto hasta final de temporada. Si consigue, pues evidentemente están vivos en Copa. Les ha tocado contra Wolfsburg. El Wolfsburg ha eliminado al Borussia Dortmund. Están vivos en Copa, en cuartos de final. Están eliminados de Champions, están eliminados de la carrera por la Liga, y ahora pues lo que les queda es ganar la Copa y pelear la entrada en Champions. ¿Es esto realmente lo que quiere Red Bull del Leipzig? Pues si es así, han vendido un humo brutal estos últimos años que nunca se va a convertir en nada, porque nunca van a dar el paso a ser un club verdaderamente ganador. El Bayer Leverkusen
ha conseguido en menos tiempo muchos más logros que ellos y sobre todo darle e imponerle más respeto al Bayern. En cuanto a pelea por el título, no hablo de partidos concretos porque el RB Leipzig ha conseguido ganar al Bayern en los últimos años. Digo en demostrar que tienes la consistencia para ganar. El Bayern Leverkusen ha perdido 3 partidos oficiales en todo 2024. 3 partidos. ¿Se ha dejado puntos por el camino en empate? Sí. El RB Leipzig en los últimos 11 partidos ha ganado 3. Con una victoria al Eintracht en Copa, una victoria al Eintracht en Liga, el Eintracht, amigo, también está para hablar de Dino Tommele, y una victoria al Holstein Kiel. O sea que las cosas no están bien ni en Leipzig ni en Eintracht, y sobre todo si se te compara con el Holstein Kiel. Pero ya veis ahí que empate ante el Borussia Mönchengladbach, ese 4-3 del Hoffenheim, ese 1-5 brutal del Wolfsburg, la derrota ante el Aston Villa, la derrota ante el Inter, la derrota incluso ante el Celtic de Glasgow con gol de Kuhn, un exfutbolista además del RB Leipzig. A mí me parece sorprendente que, lo dicho, yo no creo que deba echarse a Marco Rose, pero al menos un análisis de la situación y ver si verdaderamente hay algo de posibilidad de cambiar las cosas. Bueno, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios vosotros si creéis que deberían echar a Marco Rose. El partido del viernes fue verdaderamente una barbarie absoluta. O sea, fue un destrozo tremendo y conforme vas recapacitando con cómo fue el partido, cada vez te das más cuenta de cómo dominó absolutamente Kompany a Marco Rose. Por comentar una última cosa, Benjamin Henrichs hizo muchísimo daño en la última jugada del partido y parece que se ha roto el tendón de Aquiles y tampoco van a contar con él, así que también es cierto que hay que decir que el RB Leipzig ha tenido muchos problemas de lesiones esta temporada, pero aún así, lesiones han tenido muchos equipos. El Bayern ha tenido muchas lesiones estas últimas semanas y aún así han conseguido sacar los resultados adelante. El segundo punto, y aquí yo quiero proponer una ovación, porque la lucha por la permanencia se vuelve absolutamente loca, porque el Holstein Kiel ha ganado 5-1 al Augsburg, el St. Pauli ha ganado 0-1 al Stuttgart, y el Bochum ha ganado 2-0 al Heidenheim. Primera vez en toda la temporada que el Bochum y el Holstein Kiel, últimos dos clasificados, ganan un partido en la misma jornada, y además, primera vez que el Bochum gana un partido convirtiéndose oficialmente en el equipo que más ha tardado en ganar un partido en las 4 grandes ligas europeas. Así que un aplauso a los genios absolutos de la incompetencia, que quizá ya no se van a convertir en el Tasmania Berlin, como dije en el vídeo, de los peores equipos de la historia de la Bundesliga, pero que siguen demostrando que tienen motivos para estar por ahí abajo. El Holstein Kiel ganó 5-1 al Augsburg, tremendo, y se convirtió en el primer debutante de la Bundesliga en 16 años que marca 5 goles en un partido de la Bundesliga desde el Hoffenheim en 2008 con un 5-2 al Hannover, aunque hay que decir que aquel Hoffenheim empezó la temporada brutal. Y de hecho creo recordar que fue campeón de invierno, luego se cayó muchísimo en la segunda parte de la temporada, pero ya veis que esto fue en octubre, estamos hablando de diciembre, aquel Hoffenheim tenía otra pinta. Cómo el Holstein Kiel ha conseguido marcar 5 goles remontando al Augsburg, no soy capaz de explicarlo. Evidentemente estos resultados pues le meten en problemas al Hoffenheim y sobre todo al Heidenheim, que está en relegation, solo 2 puntos por encima del Kiel y a 4 del Hoffenheim, y con una pinta muy fea, porque es que además se han sumado 2 partidos por no conseguir ganarle, creo que fue por no conseguir ganar, ahora no recuerdo el último partido que tuvieron de la Conference League, pero por no conseguir ganar esa última jornada se han metido 2 partidos más del playoff ese de clasificación y tiene muy mala pinta el Heidenheim. Me dolería muchísimo que se fueran a segunda Bundesliga, pero tiene muy mala pinta. Y la tercera clave es que creo que este año por fin vamos a volver a tener un equipo en Europa inesperado. El Stuttgart no cuenta como inesperado. ¿El Mainz o el Werder Bremen? Sí. El Mainz consiguió ganar al Eintracht 0-3 con uno menos desde el minuto 20. Es cierto que las estadísticas nos indican que el partido debería haber sido algo distinto. Ya veis ahí que el Eintracht generó 2,6 goles esperados, el Mainz 0,6. Evidentemente uno de los goles es de Kawa Santos con un gol lamentable en propia puerta después de un error brutal metiéndole un puño al balón y después creo que también puede hacer algo más en el gol de Paul Nebel en el 0-2 después de que él da un paso antes de tiempo aunque el balón toque en un defensa, un error similar a Andre Onana y la gente del Bayern evidentemente ha visto que ha pasado esto y ha recordado el partido que hizo contra ellos y que no ha vuelto a jugar entre esos 2 momentos, ¿vale? Grandísimo partido ante el Bayern, sale
y juega y está sin jugar durante varios partidos, vuelve a jugar ante el Mainz y la lía de una forma brutal. El Mainz se pone quinto. Tenéis vídeo en el canal hablando de ellos y la verdad es que mola muchísimo. Ojalá acaben peleando por Europa, al menos peleando hasta el final de la temporada. Luego tenemos al Werder Bremen, que ganó 4-1 al Unión y es séptimo por culpa de esa victoria del Borussia Dortmund 1-3 al Wolfsburg, que como he dicho antes podía haber sido mucho más. Actuación muy buena en general del equipo. Marco Grüll marcó un doblete, pero en realidad es un muy buen partido de todos los futbolistas del Werder Bremen. Y luego tenemos al Borussia Mönchengladbach, que ganó 2 partidos seguidos por primera vez desde 2022 con ese 1-2 al Hoffenheim. Exhibición brutal de Plea y sobre todo de Moritz Nicolás y también del community manager del equipo, porque usó un tuit de enero que decía: dejo encerrada a mi abuela hasta que ganemos 2 partidos seguidos, y ellos citaron ese tuit y pusieron: qué bien, Navidades con la abuela, porque como ganaron 2 partidos seguidos ya pueden liberar a la abuela. Un meme muy mítico de internet, pero que siempre hace gracia y que además siempre tiene sentido. Por repasar rápidamente la segunda división, tenemos que hablar de lo que sucedió en Magdeburg, porque me parecería muy raro que no os hubierais enterado, pero por si os habéis enterado, hubo un atentado el viernes por la tarde-noche en un mercadillo navideño de la ciudad de Magdeburg. Creo que además justo mientras estaba jugando el Magdeburg un partido de segunda Bundesliga, que creo recordar además ganaron. Esto propició pues que muchos partidos de la Bundesliga y de la segunda Bundesliga pues hubiera minutos de silencio, que se anularan celebraciones, como pasó en el Bayern Leipzig, que en cada último partido del año en casa siempre hay una celebración en el Allianz Arena, en el césped. Anunciaron que iban a detenerla, la grada lo entendió, y lo que no entendió la grada y lo que tampoco entendió el Bayern es que los jugadores suplentes del Leipzig se pusieron a correr y a hacer ejercicios en el césped, lo cual es habitual en partidos normales y en situaciones normales, que los suplentes o futbolistas que han jugado poco o que no han jugado nada tengan algún ejercicio después del partido para pues tener algo de activación y demás, pero evidentemente pues con todo lo que estaba pasando, el CEO del Bayern pidió por favor a los jugadores del Leipzig que se fueran y le metieron una ovación atronadora todos los fans que estaban en el Allianz Arena. Miradlo. Esto luego provocó que también hubiera minutos de silencio en todos los partidos del fútbol alemán, y en el Rot-Weiss Essen pasó algo bastante triste, porque en medio del minuto de silencio una persona hizo una declaración y gritó de manera bastante fea. El Rot-Weiss Essen anunció que ya había sido identificado y que se le había conducido a la seguridad del estadio y que se le prohibía la entrada al estadio para siempre, y al final acababan diciendo fuera nazis, ¿vale? Porque aparentemente pues esta declaración que había hecho era pues cercana a esta ideología. Y luego, por mencionar algún apartado deportivo, el Schalke y el Hamburg ambos han ganado con goleada. El Hamburgo se pone a puntito de caramelo para pelear por el ascenso. El Schalke también empieza a sonreír poco a poco. En las últimas 3 jornadas han ganado 1-4 al Elfsberg, que iba en primera posición. Empate a 1 contra el Fortuna Düsseldorf, que es uno de los equipos más fuertes de la división, y luego 2-4 al Paderborn, que también está ahí arriba, así que poco a poco el Schalke va sacando un poquito la cabeza con un Sila que está brutal en la delantera. Es un futbolista que, si no asciende el Schalke este año, que no tiene pinta, se va a ir sí o sí a un equipo de una de las primeras ligas de Europa, porque tiene goles por un tubo, al igual que, ojo, Davi Selke, que está haciendo muy buen rendimiento en el Hamburgo. Esto es en cuanto al repaso a segunda Bundesliga y lo que hemos hablado ya de primera Bundesliga. Vamos ahora a ver el 11 de la jornada, que ya lo tenéis en pantalla. En portería, lo decía antes, exhibición brutal de Moritz Nicolás, 7 paradas, evitó casi 3 goles esperados del Hoffenheim, salvó al Gladbach y le dio al fin una nueva victoria, demostrándole a Gerardo Sebane que él tiene que ser el titular y no Jonas Omlin en cuanto vuelva a pelearle un poco la titularidad. En cuanto a la línea de centrales, no hay ni un central, ¿vale? Me vais a pedir disculpas, pero es que ha habido muy buenas actuaciones arriba y muy malas actuaciones o actuaciones poco destacadas entre los centrales. Entonces tenemos por un lado a Lassen Rosenboom, el futbolista del Holstein, que jugó de carrilero, pero alguna vez ha jugado de central en su carrera. Marcó ante el Augsburg, no consiguió regatearle nadie, despejando constantemente balones, y hizo un partido importantísimo para ganar al Holstein Kiel. Luego Alphonso Davies, que es un grandísimo jugador y también puede defender muy bien y está defendiendo muy bien con Company.
Company, marcó un gran gol de cabeza, está en su mejor momento o va volviendo a su mejor momento y cada vez parece más evidente que se va a quedar en el Bayern, o al menos eso indican desde Alemania, que cada vez está más cerca de renovar porque se siente muy a gusto con Vincent Kompany. Y luego Joshua Kimmich, que está puesto como tercer central, pero en realidad es un pivote organizador, que volvió a hacer un partido de mejor centrocampista del mundo, porque esta temporada puede ser que sea junto a Gravenberch, Pedri y yo creo que ya el mejor centrocampista del planeta. Marcó un golazo brutal desde fuera del área, aunque es cierto que yo creo que Gulak sí puede hacer algo más. Le mete una asistencia brutal a Alphonso Davies para que marque de cabeza. Yo quiero recordar cuando Thomas Tuchel pidió insistentemente un número 6 para jugar en el centro del campo. A él le preguntaron en una rueda de prensa o en un momento de micrófonos que qué opinaba de esto. Y Kimmich decidió responder con que él era un 6. Y está demostrando que es un 6. Kompany le ha dado mucha confianza y Kimmich está respondiendo con un rendimiento brutal. Y puede ser que sea el mejor Kimmich de su carrera. Todavía no se ha perdido ni un minuto de fútbol con el Bayern esta temporada. Y en general solo ha descansado 17 minutos y fue cuando Alemania iba ganando 6-1 a Bosnia-Herzegovina. Brutal el rendimiento de Joshua Kimmich, que está haciendo una temporada loquísima. En cuanto al centro del campo y las bandas, Matus Vero, que es centrocampista, pero puede jugar por el carril y que además tuvo mucho movimiento por esa zona en la victoria del Bochum ante el Heidenheim, marcó un gol, dio pases clave y además consiguieron esa primera victoria esta temporada, importantísima, porque es que si no, ya hasta el Holstein Kiel se les iba a, creo que eran 5 puntos de distancia y eso no es posible de permitirlo. Al otro lado, Derrick Köhn, que dio 2 asistencias ante el Unión Berlín con el Werder Bremen, ya marcó contra el St. Pauli en la semana pasada y está siendo un puñal perfecto para el Werder Bremen en esa banda por izquierda. Y en el doble pivote, 2 mediapuntas, pero es que lo dicho, hay muchas actuaciones tremendas que había que meter. Paul Nebel, doblete ante el Eintracht, me sorprende muchísimo que sea la primera aparición, lleva 6 goles generados en sus últimos 6 partidos. Y luego Julian Brandt, que volvía tras un tiempo de baja, marcó un gol, dio una asistencia, hizo un partido loquísimo, muy bueno, controlando constantemente el partido y a la defensa del Wolfsburg, y además le dio tiempo a fallar una ocasión clarísima al principio del partido, y aún así hizo un gran encuentro. En cuanto a las mediapuntas, tenemos a Florian Wirtz por un lado, que marcó un gol y dio 3 asistencias, generó 4 goles, tremendo, además de fallar un penalti, o sea que aún con un penalti fallado es posiblemente una de las mejores actuaciones de un futbolista esta temporada en la Bundesliga. Dio un tiro al palo, ganó 10 de los 11 duelos que disputó. A su lado, Shuto Machino, el futbolista del Holstein Kiel, que marcó un doblete y dio una asistencia ante el Augsburg. Ha participado de forma directa con estos 3 goles en 7 de los 19 goles que ha marcado el Holstein Kiel. Todo lo que, lo decía en un vídeo creo en septiembre, todo lo que consiga hacer el Holstein Kiel y todas las posibilidades de permanencia del Holstein Kiel esta temporada pasan por este hombre, pasan por un Shuto Machino que está tirando el carro todo lo que puede, aunque tampoco le da para mucho más. Y luego arriba, pues el delantero de la jornada, diría que puede ser que del fútbol europeo incluso, marcó 4 goles. Y con esos 4 goles ha superado a Jan Koller y se convierte como el checo con más goles de la Bundesliga de toda la historia, porque lleva ya 62 golitos en la primera división de Alemania. Patrick Schick, que creo que lleva 9 goles en sus últimos 5 partidos y los ha marcado en 4, porque son 4 goles en este, un hat-trick y otros 2 separados en 2 goles. O sea que Patrick Schick ha encontrado un nivel de forma brutal y aprovechando que Bonifaz está lesionado, pues le ha dicho a Xavi que no se va en enero, que él tiene que ser titular y que está hasta infravalorado Patrick Schick. Este es el 11, ahí lo veis en pantalla. Dejadme en comentarios pues si creéis que debería haber sido otro 11. Dejadme en comentarios cosas que os gustaría que mejoraran o que cambiaran del resumen de la jornada. Ahora no vamos a tener resumen de nuevo hasta, si no me equivoco, el día 13 de enero, que no vuelve la Bundesliga, pero evidentemente la actividad en el canal no para y además os voy a dar un poco una pildorita de hype para los que habéis llegado a esta parte del vídeo. En la primera semana de enero hay un anuncio muy importante, que no sé si os va a gustar, yo espero que sí, pero que a mí me hace muchísima ilusión. Y dicho esto, ahí lo dejo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.